quiero empezar hablando de la Corte Suprema, que decidió sobre el derecho a... O sea, se refirió a ese tema tan discutido de si se obtiene o no la ciudadanía solo por el hecho de nacer en un país, en este caso en Estados Unidos. Trump lo vio como una victoria total. Algunos he leído que no están tan convencidos de que sea una victoria total, que tiene esquinas complicadas, ¿no? Claro, pero no es una victoria total. Hay que recordar que la forma en la que este caso llega a la Corte Suprema no es necesariamente en los méritos de los argumentos que se hayan hecho en las cortes inferiores. Todavía el tema de si es constitucional o no lo es, si el presidente tiene la autoridad o no la tiene, todo eso realmente es algo que se mantiene todavía en frente de la Corte Inferior. Lo que ha llegado a la Corte Suprema y la discusión que hubo en la Corte Suprema, los argumentos que se presentaron y la determinación de hoy está simplemente basada en si un juez en un circuito, de los muchos circuitos que hay en los Estados Unidos, tiene la habilidad de emitir una orden cautelar cancelando una orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos en toda la nación. Interesantemente, la Corte estudia este caso de la misma manera que están estructuradas las Cortes. Las Cortes resuelven disputas, las Cortes dictaminan sentencias y posiciones sobre los litigantes que están frente a la Corte, y lo hacen de una forma territorial, y lo hacen de una forma que está basado en cuáles son los temas que se le traen. Entonces, si tú tienes un caso en una Corte Federal, la Corte Inferior puede emitir una orden cautelar inicialmente, pero solamente aplica a los participantes en ese caso, solamente aplica a los demandantes en ese caso o a los demandados, en este caso la administración del presidente Donald Trump. Puede llevar a una orden cautelar en ese momento, pero esa orden cautelar no puede ser nacional. Para eso tendría que haberse materializado una disputa en términos de una clase que haya sido certificada frente a una Corte Federal, y entonces podría tener más mérito esa decisión oficial en otros distritos. A ver, hecha esa aclaración, no es solo el tema de la ciudadanía por nacimiento, sino que va más allá. Tal vez por eso es que en esta conferencia de prensa el presidente Donald Trump pues declara una victoria de lo que estábamos hablando específicamente sobre la potestad que tienen o no para detener a la voluntad presidencial. Adelante. Very important. I was elected on a historic mandate, but in recent months we've seen a handful of radical left judges effectively try to overrule the rightful powers of the president to stop the American people from getting the policies that they voted for in record numbers. It was a grave threat to democracy, frankly, and instead of merely ruling on the immediate cases before them, these judges have attempted to dictate the law for the entire nation. In practice, this meant that if any one of the nearly 700 federal judges disagreed with the policy of a duly elected president of the United States, he or she could block that policy from going into effect, or at least delay it for many years, tie it up in the court system. This was a colossal abuse of power which never occurred in American history prior to recent decades, and we've been hit with more nationwide injunctions than were issued in the entire 20th century together. Think of it, more than the entire 20th century, me. I'm grateful to the Supreme Court for stepping in and solving this very, very big and complex problem, and they've made it very simple. I want to thank Justice Barrett, who wrote the opinion brilliantly, as well as Chief Justice Roberts, and Justices Alito, Gorsuch, Kavanaugh, and Thomas. Great people. That's very important. A ver, el presidente lo califica de enorme y complejo problema. Es decir, si pueden los jueces, cualquiera dijo él de los 700 jueces federales, detener, paralizar al Ejecutivo, por ahí es que... Claro, porque lo que sucede es que los jueces tienen cierta jurisdicción dentro de los distritos y solamente sobre los litigantes que están enfrente de él.
las cortes federales no tienen un mandato de supervisión o una autoridad constitucional de supervisión sobre las actividades del Ejecutivo. Tiene que materializarse una disputa. La disputa tiene que ser radicada en una corte que tenga jurisdicción, y esa jurisdicción es personal sobre los litigantes y solamente territorial en el área donde ellos tienen jurisdicción. ¿Y cómo entonces lo han podido hacer? ¿Cómo pueden detener un decreto de ley nacional? Bueno, si no lo pueden hacer, es obvio, por la decisión de la Corte Suprema ahora, y eso va a desatar una revisión por parte de los abogados del Departamento de Justicia, los abogados de esta administración, que van ahora a revisar qué aplicabilidad puede tener esta decisión de la Corte Suprema en las múltiples órdenes cautelares que existen con respecto a muchos otros temas, que ahora podrían echar a un lado la habilidad de un juez de tomar esas decisiones que afecten una política ejecutiva en toda la nación. A ver, se llama así, órdenes cautelares, se llamaría. Órdenes cautelares preliminares. Es una orden que le da un paro al jefe del Ejecutivo con respecto a sus órdenes ejecutivas acerca de algún punto. O sea, solo puede hacer con las órdenes ejecutivas, con una ley aprobada por el Congreso no puede. Bueno, la ley aprobada por el Congreso puede crear también una disputa. Pero lo que es importante entender es cualquier disputa que exista con respecto a una ley en su aplicación promulgada por el Congreso o una orden ejecutiva por parte del presidente de los Estados Unidos, todo eso basado en una demanda podría establecerse una revisión constitucional en contra de la aplicación de esa ley. Lo que la Corte Suprema dijo hoy es que esa decisión por parte de las Cortes inferiores y las Cortes de apelaciones solamente se puede llevar a cabo dentro del núcleo de la jurisdicción de ese juez y solamente puede afectar a los litigantes. A ver, sin embargo, Trump se ha quejado de que él ha sido el más afectado por este tipo de procedimiento, pero tenemos ahí un resumen de que se ha utilizado en el pasado también en cuanto a, o sea, cuántas órdenes cautelares se han emitido contra Biden, contra Obama, etcétera, y definitivamente el presidente Trump es, como él lo dijo, el más afectado, pero de cualquier manera veremos que se ha intentado por ambos partidos tratar de utilizar este recurso, lo que de alguna manera pienso yo, lo que la Corte Suprema ha determinado en el día de hoy, pues favorece o perjudica, depende de cómo usted lo mire, a ambos partidos. A George W. Bush apenas 6, fíjense, órdenes judiciales o cautelares emitidas contra los presidentes recientes de Estados Unidos, 6 contra Bush hijo, Barack Obama 12, Donald Trump en el primer mandato 64, Biden 22 y ahora ya apenas lo que va de este segundo mandato 40 órdenes cautelares. Entonces la pregunta es si se está explotando, se está abusando de este recurso y incluso más allá, si el recurso es válido o no, que es lo que la Corte Suprema. Podríamos decir que la Corte Suprema dijo hoy que el recurso del modo que se está usando no es válido. No, lo que la Corte Suprema, en parte, lo que la Corte Suprema está diciendo es que, como te dije anteriormente, que un juez no puede tomar estas medidas que están diseñadas a aplicar solamente a los litigantes, aplicársela al resto de la nación. Pero lo que esos números que estás presentando, más de 100 órdenes cautelares, yo no me había dado la tarea de ver cuántas, pero lo que estamos viendo es una oposición sistemática por parte de los organismos que están atrás de los impulsando estas demandas para interferir con el uso constitucional de los poderes del presidente en emitir estas órdenes cautelares. Y lo están haciendo en todos los casos. Si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emite una orden ejecutiva con respecto a cualquier cosa, la tarea que se están dando es de oponerse. Y entonces no importa lo que sea la orden ejecutiva, se le va a oponer, porque es una guerra campal utilizando los diferentes distritos favorables a las demandas que están presentando. No es que estas demandas las estén presentando en Texas o en la Florida, las están presentando en California, en Nueva York, en estados donde consideran que van a emitir esa orden cautelar, porque en lo que se decide el caso en los méritos, esa orden cautelar previene que el presidente pueda hacer función de las órdenes que él ha dado. Entonces lo que a mí me parece es que es un abuso que termina ya.
Este abuso termina ya porque las Cortes Federales no tienen un mandato de supervisión sobre las órdenes que el presidente da hasta que se materialicen las disputas. Una vez que esas disputas se materializan, entonces se tienen que dilucidar y se tienen que ventilar dentro de un circuito federal que tiene limitaciones. Un juez federal en California no puede dictar cómo se va a aplicar o dejar de aplicar una determinación del presidente de emitir una orden ejecutiva que aplique a toda la nación. Ahora eso va a cambiar, pero eso también va a motivar a que se presenten demandas colectivas, demandas de tipo class action, donde tendrías entonces, fíjate lo difícil que es, porque tienes que entonces ir a un distrito, certificar toda una clase de personas que podrían ser afectadas por el dictamen hecho por el presidente en su orden ejecutiva, demostrar que hay una comunalidad en términos de los temas en disputa, una similaridad entre todos los que pretenden utilizar esa demanda para lograr vindicar los derechos que perciben que quieren vindicar. Entonces, eso es todo un análisis donde tú tienes que demostrar que todas esas personas que forman parte de esa clase están similarmente situadas con exactamente los mismos argumentos que se pueden utilizar para vindicar sus derechos. Y eso es muy difícil y no todas las firmas están diseñadas para hacer una acción de clase de ese tipo. Entonces presenta ciertas dificultades en traer estas demandas. Ayer, durante el transcurso de las discusiones y los argumentos que se estaban presentando en la Corte, hablaban del recurso de la regla 23. Y la regla 23 federal habla acerca de este tipo de demanda colectiva y cuáles son los requisitos de la demanda colectiva. Los abogados de los demandantes en ese momento entonces argumentan que eso es demasiado para ponérselo encima a los demandantes porque impide que ellos puedan vindicar sus derechos de una forma que no tenga tanto peso. Y entonces lo que ocurre es que si no lo hacen de esa forma y no certifican una clase, entonces tú no puedes emitir una orden cautelar que permita la falta de implementación del gobierno federal sobre personas que no sean parte de esa clase. Entonces crean un impedimento, una carga difícil de sustanciar si tú buscas que para una orden cautelar nacional tengan que justificar y certificar una clase de demandantes en una corte federal. Pero por lo que usted dice, entonces Trump tiene razón en que es una victoria total. ¿Dónde estaría la otra parte? Es una victoria total en términos procesales, en términos de que un juez no puede impedir la ejecución de una orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos con su autoridad constitucional. Pero entonces la determinación en la Corte Inferior de la constitucionalidad de esa ley es todavía el tema principal en términos de decidir los méritos del caso. ¿Por qué? Porque si un juez estima, después de un juicio, después de que se hagan todas estas audiencias evidenciarias, de que el gobierno no ha podido demostrar que tiene esa autoridad o que esa emisión de la orden ejecutiva no es constitucional, entonces eso tendría que subir a través de los procesos apelatorios y llegaría a la Corte Suprema, donde se tendría entonces que determinar cuál exactamente es la constitucionalidad de esa ley. O sea, ganas procesalmente de que no te pueden parar, pero más adelante podrías entonces perder o ganar dependiendo de cómo salga el juicio. Le confieso que me perdí, ¿no? En los vericuetos legales. O sea, no hice bien el trabajo entonces. No. Es que mi si desconocimiento sobre la ley es tan amplio que simplemente. Me o sea, en el tema procesal, dice la Corte Suprema, un juez federal de un distrito X no puede detener un proyecto de ley que tiene repercusión nacional. Exactamente. Ok, eso es una victoria del presidente Trump. Lo que no entendí, esa parte de la derrota, ¿dónde sí pueden complicar al presidente? Porque la decisión es procesal, donde el juez local no puede impedir el proceso de la orden ejecutiva del presidente en toda la nación. No hay una orden cautelar nacional, solamente la hay dentro de ese circuito con respecto a los demandantes. Pero claramente el caso ahora se devuelve de la Corte Suprema a la Corte Inferior para que se decidan los méritos del caso. Ahí donde no se sabe si va a ganar o va a perder. Sí, la Corte Suprema no tiene la última palabra. Claro, pero tiene que entonces
hacer esa determinación la Corte Inferior con respecto a los méritos del caso. Si gana, apelará el otro lado. Si pierde, apela el Departamento de Justicia y sigue subiendo. O sea que el dictamen de la Corte Suprema hoy no cerró el caso. No cierra el caso. ¿Y eso por qué? Porque porque esto tiene que ver con la orden cautelar preliminar y su aplicación nacional. No tiene que ver con los méritos del caso que todavía no se han celebrado. Los jueces, en este caso, lo que hicieron, en este caso el juez lo que hizo, vamos a hablar así, es cuando se presenta la demanda, los demandantes piden una orden cautelar para que no se pueda implementar esa orden ejecutiva. Y entonces el juez hace una determinación de que estos demandantes tienen una alta posibilidad de ganar en los méritos del caso y por lo tanto pone una orden cautelar para que no se ejecute la orden del presidente porque eso podría causar daños irreparables a los demandantes si él no lo detiene. Esa orden fue una orden nacional. Ahora la Corte Suprema dice, no puede ser una orden nacional, tiene que ser una orden local, solamente que implique los derechos de los demandantes aquí. Eso es lo que dijo la Corte Suprema. Ahora la Corte Suprema devuelve el caso a la Corte Inferior para que se determinen los méritos del caso, si la orden es constitucional o no. Qué enredo. Es complicado. No, sí, yo ayer estaba viendo los argumentos frente a la Corte Suprema y como dicen algunos amigos míos, para eso hay que hablar inglés. Sí, el difícil, como le dice un amigo mío. Sí. No, porque pareciera contradictorio, ¿no? ¿Tienen o no tienen derecho de alguna manera? ¿Qué pasa entonces mientras tanto con estas y otras propósitos, vamos a decir así, del presidente? ¿Siguen en stand-by? Eso ahora, las órdenes cautelares preliminares, que es un punto diferente a los méritos del caso presentado por la demanda. Solamente la Corte Suprema lidió con la validez de la orden cautelar nacional y dijo, no, la orden cautelar solamente tú la puedes emitir en tu distrito con los litigantes que están enfrente tuyo, los que presentaron la demanda. ¿Que fue en qué distrito? No sé si fue en Maryland. Pero ahora, por ejemplo, creo que hay 3 lugares donde supongamos que es en Maryland. ¿Quiere decir que ellos en Maryland pueden parar el...? No, pueden parar eso con las alguien personas que demandaron. No pueden generalizar a partir de ahí. Ok, vamos a decirlo así. No pueden generalizar. Va a decir, fulano y mengano no pueden ser deportados, pero no a partir de ahí... Pero no porque otras personas... O pueden ser ciudadanos por nacimiento o no. No. No, nada que ver. No. La orden cautelar preliminar es una cosa. Y la decisión sobre el caso es otra. ¿Verdad? Es como si te dicen, tú te estás llevando el juguete de tu amigo. Y entonces te lo vas a llevar, pero el juguete de tu amigo es algo que cuando lo uses se destruye o lo puedes romper. Claro. Y entonces yo te digo, tú me dices, no, pero es que es mío. Y el otro te dice, no, es mío. Entonces yo te digo, ok, perfecto, en lo que se decide esta disputa, dame el bate acá. Entonces yo lo preservo. ¿Por qué? Porque si yo no lo preservo, él que está alegando que el bate es de él, puede sufrir daños irreparables cuando tú te lo lleves y lo escondas por ahí y no se lo devuelves. Entonces lo que la Corte ha dicho en este caso es, el caso puede proceder a una decisión, pero la orden cautelar solamente se la puedes aplicar a tu caso, en tu jurisdicción. El hecho de que eso le pueda aplicar a otras personas en el resto de la nación es inmaterial porque tu juez no tienes la jurisdicción para aplicárselo a toda la nación, tienes la habilidad solamente de aplicárselo al caso tuyo, en tu distrito, a tus demandantes. Y entonces ahí es donde usted dice que el truco sería para detener a Trump hacer una demanda colectiva estado por estado. Una demanda colectiva donde entonces la orden cautelar aplica a toda una clase, pero entonces tienes que darte la tarea de presentarte ante un juez con una demanda colectiva donde entonces tendrías que certificar la clase. Y certificar una clase de demandantes en la Corte Federal no es fácil porque tiene muchos requisitos. Pero ya vimos que creo que se ha presentado una, creo que en California. Sí. Van a tratar de hacerlo. Y tienes en cada caso que tener una persona específica, no es que lo haces en abstracto. O sea, tú no enfrentas el concepto de la ley, tienes que venir con una persona específica que protesta contra ella. Sí, claro, porque se tiene que materializar la disputa. No, o sea, no hay disputas legales en el abstracto. En el abstracto. No existe. No. Ajá, es interesante. Ahora ¿no? sí, ¿ves? Claro, no, para saber, porque te digo, uno cree que están discutiendo sobre el concepto. No, claro. Fulano de tal que nació en los Estados Unidos cree que tiene derecho.
Claro, No, y ese derecho se decidirá en la Corte Inferior. La Corte Suprema no dijo que ese juez no puede decidir ese caso. La Corte Suprema lo que dijo es, tú lo puedes decidir, pero tú no puedes hacer una orden impidiendo la orden ejecutiva del presidente en toda la nación. Solamente lo puedes impedir en este caso. Y lo que se había hecho anteriormente es una orden cautelar que le aplicaba a todo el país. Es una cuestión jurisdiccional. Los jueces federales tienen una jurisdicción limitada en sus distritos sobre la disputa que se le presenta y sobre las personas que forman parte de esa disputa. Yo desde mi ignorancia y mucha gente también, ¿no?, nos preguntábamos, pero ¿cómo un juez federal puede parar al presidente? No, un juez obviamente no puede. Pero muchos argumentaban eso. Sí. Pero entonces la contraparte dice, pero es que son derechos muy importantes, son derechos que todo el mundo necesita vindicar, el derecho a su ciudadanía. Pero el hecho de que tú puedas vislumbrar un derecho importante que tú puedas defender, no quiere decir que un juez federal en un distrito vaya a vindicar el derecho que tú tienes o coartar a un presidente de su función ejecutiva de aplicártelo a ti que estás en otro distrito, no en el distrito donde se radica la demanda. Ahora, viene la gran pregunta. Hemos visto las manifestaciones contra Donald Trump, calificado de rey. Todo este tipo de decisiones, los críticos de Trump dicen que le siguen dando cada vez más poder al Ejecutivo, que no era incluso la idea de lo que hoy defienden los republicanos en un principio, era un Congreso fuerte, un presidente con muchas limitaciones. Le estamos dando demasiado poder al presidente, sea demócrata o republicano. No, lo que se está diciendo es que las Cortes Federales no tienen un poder de revisión sobre el poder constitucional del presidente ilimitado. Porque acuérdate, los tres bastiones de la democracia en los Estados Unidos, el Ejecutivo, las Cortes y la Cámara de Representantes, la parte legislativa, deben tener el mismo poder. Y existen chequeos y balances de uno sobre el otro, pero eso no quiere decir que tú puedas coartarle los derechos. Los tres puntos del gobierno son iguales y tienen que tener la misma autoridad, la misma potestad. Tiene que haber un balance. Entonces, cuando las cortes se exceden en limitar las actividades del presidente en sus poderes ejecutivos, pues la Corte Suprema determina si eso es una incursión judicial sobre los poderes del presidente. De la misma forma que hemos visto en otros casos, cuando tú tienes un presidente que emite una orden ejecutiva, pero se determina que la orden ejecutiva usurpa los poderes legislativos. Tiene que haber un balance, porque si un lado del gobierno se convierte en mucho más fuerte que los otros, entonces no vamos a sustentar una democracia donde los tres bastiones son igualmente importantes y ninguno tiene más poder que el otro. Y eso es lo que la Corte Suprema dijo. Las Cortes Federales no tienen más poder que el presidente y no lo pueden limitar porque solamente tienen autoridad dentro de sus distritos. Y si ustedes quieren limitar al presidente de una forma más amplia, entonces los demandantes estarían obligados a certificar una clase bajo la regla 23 de la Corte Federal. Por eso siempre hay que traer al doctor Nelson Rodríguez Varela, porque nos ayuda a entender la complejidad de este maravilloso sistema norteamericano que sigue siendo la democracia plena, vamos a llamarla así, más larga y más balanceada. Del mundo, y más balanceada. Lo importante, ¿no?, es el balance. Porque bueno, yo siempre digo que la República Romana duró 400 años, pero con altas y bajas, golpes de Estado, reyes, etcétera, hasta que llegó todo tiene un límite. Augusto y creó el imperio. Tratando de entender cómo funciona los Estados Unidos, una lección que me llevo, ¿no?, de toda la explicación. Siempre tememos al poder máximo, pero hay poderes intermedios que pueden también abusar del poder. Y no hay poderes máximos entre las tres partes del gobierno de los Estados Unidos. Son el legislativo, el ejecutivo y el judicial tienen que trabajar en un balance donde ninguno de los tres es más fuerte que el otro. Pero dentro de esos poderes, dentro del sistema de las cortes, existen niveles de corte donde sí es exactamente lo que acabas de decir. Una corte superior, una corte suprema puede balancear y limitar el poder judicial, porque el poder judicial no puede llevarse al traste, como se podría decir en la calle,
el poder del presidente de los Estados Unidos. Y por eso es que el presidente estima que esto es una decisión muy favorable para él y sí, ha sido una gran victoria para el Ejecutivo. Y recordar para los que nos ven en Cuba, ¿no?, que el poder legislativo, que es el Congreso, el Senado, escribe las leyes, que el poder judicial las interpreta y que el poder ejecutivo las ejecuta. Así mismo. Esa es la idea. Muchísimas gracias al doctor Nelson Rodríguez Varela,